Carlos Holmes Trujillo. Agosto del 2020, un mes trágico para Colombia. Masacres insólitas, en serie, atroces como todas, donde morían niños y niñas, jóvenes, adolescentes. Exigí entonces al Senado de la República un debate de control político para que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, le contara a los colombianos, a ustedes, qué es lo que estaba pasando, por qué perdió el control del territorio, por qué las masacres en serie. 2 meses han pasado. En distintas ocasiones han aplazado este debate, lo han saboteado, incluyendo un debate atropellado en la Cámara de Representantes, fabricado solo para sacar al ministro en hombros, pero no para decirle a las víctimas por qué la seguridad ha fracasado. Decidí entonces, ante el último aplazamiento y el sorpresivo virus del COVID de una senadora del Centro Democrático, que de nuevo impidió el debate presencial cara a cara con el ministro, tener más bien el debate con ustedes, de frente, para que ustedes conozcan lo que el ministro le ha ocultado a Colombia, los hechos nuevos que voy a denunciar. Día a día, durante los 14 días de la cuarentena, ustedes tendrán acceso a los 14 pecados del ministro y serán ustedes los que juzguen este caso, el caso Holmes. Hoy empezaré con la primera de esas denuncias. Recordarán que hace un año, en el debate de moción de censura, el entonces ministro de Defensa, Botero, conoció el país la trágica noticia de que en un bombardeo en el Caquetá murieron 8 niños, quizá 10. Ahora, un año después, sabemos además que quienes ordenaron esa operación 5 días antes, el 24 de agosto del 2019, sabían que había niños allí. Y sabían que esos niños eran víctimas de grupos ilegales que los tenían allí, reclutados a la fuerza, secuestrados. Pero el Estado, en lugar de rescatarlos, los bombardeó. Sabemos por informes de inteligencia, conseguidos por investigadores jurídicos, que ellos sabían no solo que había menores, sino que lo que se recomendaba era una operación terrestre. Violaron todas las normas del DIH. Y además, al otro día, proclamaron lo que llamaron una operación impecable. ¿Saben por qué ocurrió? Porque necesitaban mostrar un falso positivo 24 horas después de que Iván Márquez, que había traicionado el acuerdo de paz, hizo el famoso video de su regreso a las armas. Bien, la pregunta nueva para el ministro es: si sabe usted o no quién era el comandante que ordenó esa operación a sabiendas que había niños. Usted lo sabe. Usted lo nombró comandante del ejército. Es el general Zapateiro. Lleva un año con él, sin decirle a los colombianos que fue él el que supo y el que ordenó y el que conoció esa operación donde murieron esos niños. ¿Ninguna explicación, ministro? Pero, desafortunadamente, hoy tengo que contarle a los colombianos, de nuevo, que el ministro de Defensa les ha ocultado una información. Si tuvimos el asombro y el dolor de saber que se había engañado a Colombia porque había 8 niños muertos, hoy tengo que decirles que no han sido 8, ni 10, ni 12. Han sido 36. Y durante su ministerio, ministro Carlos Holmes Trujillo, han seguido muriendo niños y niñas en operaciones militares. Por supuesto, ha habido otras tragedias de grupos ilegales, pero su responsabilidad es con las fuerzas militares. Y yo le pregunto hoy, ¿por qué le ha ocultado a Colombia que son 36 los niños y niñas muertos? ¿Por qué le ha ocultado a Colombia que bajo su ministerio siguen cayendo muertos los niños por balas oficiales? Aquí tengo los documentos oficiales de medicina legal. Le menciono algunos, con fechas: 16 años. Niño, hombre, municipio, Briceño, Antioquia. En todos, en las columnas oficiales de medicina legal, aparece como presunto agresor la fuerza pública, la policía o los servicios de inteligencia. Verán ustedes en la pantalla el listado. Niños y niñas de 17 años, de 15 años, de 14 años, uno en Tarazá, Antioquia, en el centro poblado, en un corregimiento, de 17, 16, 15 años, 12 años, 16 años en Puerto Berrío, Antioquia, el 18 de diciembre de 2019, usted ya era ministro. De 13 años, una niña en Maicao, Guajira, cabecera municipal, el 10 de marzo del 2020. Por la fuerza pública, una niña de 13 años, ¿usted le contó eso a Colombia? Un niño de 15 años en Ituango,
el 20 de marzo del 2020. La lista es trágica. La lista, ustedes podrán verla en esa pantalla. Mi pregunta es, si el pasado ministro le ocultó a Colombia que habían muerto 8 niños, ¿usted cuándo piensa contarle a los colombianos que bajo balas oficiales han muerto 36 niños y que siguen muriendo? ¿Por qué, ministro Carlos Holmes Trujillo, están matando a nuestros niños? Y hay más. Yorley Fernando Ortega, de 16 años, en Argelia, Cauca. En marzo 11, en Puerto Leguízamo, 4 niños fueron muertos, enterrados y desenterrados por la comunidad. Ahí están las imágenes. Las cifras que ustedes ven en la pantalla son aún peores y no podemos olvidarlas. Durante esta gestión de este gobierno, 9.329 niños, niñas y adolescentes han sido victimizados. 170 eventos de conflicto armado han perjudicado o han agredido a niños y niñas. Ha habido ataques a escuelas y a otros bienes civiles. Recientemente, unos soldados confesaron que habían mentido en la violación de la niña en Vera porque estaban en una escuela. ¿Por qué, bajo su mando, se violan todas las normas nacionales e internacionales? El reclutamiento de menores ha aumentado. No lo controlan. Usted, ministro, no le cuenta la verdad a Colombia. Es un fracaso su gestión, pero los que sufren son los niños. Y aquí nos va a decir por qué no le ha contado a Colombia que había más niños y niñas muertos por obra de la fuerza pública. ¿Por qué, ministro Carlos Holmes Trujillo, las Fuerzas Armadas bajo su ministerio están matando a los niños y niñas de Colombia y usted lo oculta? Júzguenlo ustedes mismos. Mañana, otra denuncia, otro pecado del ministro Carlos Holmes.